Hola, vamos a tomar un café de finanzas y hablar del presupuesto. ¿Por qué es importante el presupuesto? Porque todos tenemos sueños, tenemos metas que cumplir. ¿Quién no quiere comprar una casa, comprar un coche, ahorrar para los estudios, ahorrar para la vejez? Pero los recursos son limitados. El presupuesto es una herramienta que nos permite saber cuáles son nuestros ingresos, cuáles son nuestros gastos, calcular nuestra capacidad de pago. La capacidad de pago es lo que nosotros vamos a poder endeudarnos en un futuro, lo que nos sobra de lo que ingresa menos lo que gasta, y poder saber cuál es nuestro nivel de ahorro o conocer nuevas formas en las que podemos incrementar nuestro ahorro. Hay varios pasos importantes para poder hacer el presupuesto. Uno es involucrar a todos los miembros de la familia. Si todos los miembros de la familia saben cuál es la situación financiera, es mucho más fácil que todos apoyemos y que todos participemos en hacer el presupuesto. Dos, que sea por escrito. Yo sé que todos sentimos que nos acordamos de lo que gastamos y que estamos muy conscientes, pero la verdad es que hacerlo por escrito lo hace más tangible y además hace que no se nos olviden esos gastos chiquitos que tenemos. Y la realidad es que si uno lo piensa después de un mes, uno ya no se acuerda al final del mes en qué gastaste al principio del mes. Entonces es importante hacerlo por escrito, porque además cuando se nos olvida o tengamos alguna duda podemos regresar y tener de referencia lo que escribimos en el presupuesto. El tercero es que se haga de forma mensual. Es decir, si ustedes ganan cada quincena, lo vamos a sumar para que todos los ingresos se registren de manera mensual y los gastos también de manera mensual. Hay algunos gastos que son bimestrales, por ejemplo el pago de la luz, esos sí los registran cada bimestre, pero es importante que lo hagan por cada mes, que es más o menos el ciclo en el que todos tenemos que pagar la renta, tenemos que pagar la colegiatura. Y hay que hacer una proyección anual, es decir, empezamos desde enero y vamos a ir presupuestando o haciendo hipótesis de cuánto van a ser nuestros ingresos durante todo el año, cuáles van a ser nuestros gastos y cuál es nuestro ahorro. Esto para poder planear todo el año y entonces ya podemos hacer planes a más largo plazo. Entonces primero empezamos por el mes y después nos vamos en la proyección anual. ¿Qué son los ingresos? Los ingresos tenemos en general dos tipos de ingresos. Uno es el variable y otro es el fijo. El fijo es el fácil porque si uno está por sueldos y salarios o por asimilables, sabemos cuánto vamos a ganar y eso es fijo. Y entonces es muy fácil presupuestarlo porque ya tenemos firmado un contrato. El variable, ese es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque depende a lo mejor si yo vendo por catálogo o si yo vendo por proyectos o si soy freelance. Los ingresos van a variar en función de lo que yo venda o en función de lo que yo tenga de ingresos. Entonces, una forma fácil de hacerlo es sacar un promedio de lo que ustedes ganaron el año pasado. Por ejemplo, si ganaron 1,000, en el siguiente mes 2,000 y en el siguiente 3,000, el promedio son 2,000 pesos. Sacamos el promedio igual que como sacábamos las calificaciones en la escuela. 1,000 más 2,000 más 3,000 son 6,000. Entre 3 meses nos da los 2,000 pesos de ingreso mensual. A eso le vamos a multiplicar el 10%, que el 10% de 2,000 son 200 pesos. Por lo tanto, esos 200 se los resto y mi presupuesto mensual queda en 1,800. Estos 200 yo se los estoy quitando porque los estoy dejando como un guardadito para la época de las vacas flacas y que yo pueda disponer de ese dinero en los meses que a lo mejor voy a ganar 1,000 pesos. Les vamos a dejar aquí un Excel y también en la página de Facebook lo pueden encontrar, donde ustedes nada más tienen que poner los ingresos que recibieron cada mes en el año pasado y el Excel solito les va a calcular cuáles son sus ingresos promedios sobre los que ustedes tendrían que hacer su presupuesto. Ahora, el primer paso, como mencionamos, es registrar los ingresos. El segundo paso es los gastos. Los gastos los podemos clasificar de 4 maneras. Primero son los fijos, que son los gastos de los que siempre vamos a tener que pagar. Por ejemplo, las colegiaturas, la renta, los créditos que ustedes tengan, por ejemplo, pagar las mensualidades de los coches, las hipotecas, esos son gastos fijos y sí o sí los tengo que pagar. Entonces, primero tienen que detectar cuáles son sus gastos fijos y apuntarlos, de los que no puedo prescindir. El segundo tipo de gastos son los gastos variables, que son los que dependen o que puedo sí gastar y puedo no gastar. Por ejemplo, no todos los meses compramos ropa, no todos los meses vamos al cine o a obras de teatro. Todo eso son gastos variables de los que de alguna manera podríamos prescindir o podríamos no gastar en determinado momento.
El siguiente son los gastos hormiga, que como las hormigas de a poquito se van llevando un pedazo de pan y cuando uno se da cuenta ya en el hormiguero está el pan completo. Eso mismo pasa con nuestros gastos. No nos estamos dando cuenta porque se van de a poquito y al final suman. Por ejemplo, si yo tomo un café todos los días de 20 pesos, uno dice, ay, que son 20 pesos, no es nada, ¿no? Pero si sumo los 20 pesos, los tomo de lunes a viernes, me son 100 pesos a la semana. Esos 100 pesos a la semana se convierten en 400 pesos mensuales, que al año se convierten en 4,800 pesos. Con 4,800 pesos, ¿qué podríamos hacer? Podemos hacer un montón de cosas, pero todo no nos dimos cuenta del dinero que se fue porque pues nada más decíamos, ay, que son 20 pesos. Entonces es importante que registren todos estos gastos hormiga, como las idas al Oxxo, cuando compran cigarros sueltos, si voy a comprar café afuera, si desayuno afuera de mi casa. Todos esos son gastos hormiga que uno siente que no suman, pero la realidad es que si lo sumamos vamos a ver que hay una importante capacidad de ahorro y podemos buscar estrategias nuevas para reducir estos gastos hormiga. Los últimos gastos que hay que tomar en cuenta para el presupuesto son los gastos eventuales. ¿Por qué? Porque estos son los que a veces van a suceder y no son periódicos o no son cada mes o cada bimestre como los gastos fijos. Por ejemplo, la tenencia o la verificación vehicular o pagar el seguro de gastos médicos mayores. Eso solamente son algunas veces al año o si van al doctor, a lo mejor nada más hay que ir a una revisión anual. Entonces esos también los tienen que presupuestar. ¿Por qué? Porque son gastos grandes y son gastos que aunque no son periódicos, yo ya sé cuándo los voy a tener que pagar. Bueno, al final, lo último es el ahorro. El ahorro es la parte más importante. ¿Por qué? Porque el ahorro es la partecita que nos va a ayudar a poder cumplir nuestros sueños. Lo ideal es que uno ahorre el 20% de lo que ganamos. Por ejemplo, si ustedes ganan 1,000 pesos, lo ideal es que ustedes ahorraran 200 pesos. Ahora, yo sé que de pronto, cuando uno está empezando a llevar sus finanzas personales, dice como es imposible ahorrar, ¿no? En el blog vamos a ir viendo poco a poco nuevas estrategias para ahorrar, pero lo importante es que ustedes se fijen una meta. A lo mejor no van a ahorrar los 200 pesos, pero van a decir, yo voy a ahorrar seguro 50 pesos mensuales y lo cumplan. Una de las estrategias es que ustedes se lo quiten y no vean esos 50 pesos. Entonces, en lugar de que ustedes hagan su presupuesto con 1,000 pesos, lo hacen con 950 y se olvidan de esos 50 pesos y los van a ahorrar para siempre. Ese es el primer paso. Y después los gastos hormiga o los gastos variables nos van a ir ayudando. Si yo ya los tengo apuntados, si yo ya los conozco, los puedo controlar y los puedo reducir. Entonces, si ustedes van a ir apuntando todos sus gastos hormiga y sus gastos variables, ahí van a poder encontrar maneras de ahorrar y van a poder incrementar este porcentaje. A lo mejor de 50 pasan a 70 pesos, ¿no? Lo último es, ya para conocer su capacidad de pago o para hacer un análisis para saber si sus finanzas están sanas, lo que tenemos que hacer es, tenemos los ingresos, le vamos a restar todos los gastos fijos, los gastos variables, los gastos hormiga y los gastos eventuales, le vamos a restar el ahorro. Si al final de todo eso a ustedes les sale un número positivo, está muy bien porque significa que tienen unas finanzas sanas. Y ese número positivo que les salga, que a lo mejor son 100 pesos, es la capacidad de pago de la que les hablaba al principio. O sea, si ustedes en algún momento quisieran tener meses sin intereses o quisieran endeudarse, podrían endeudarse o pedir un préstamo por 100 pesos. O podrían incrementar su ahorro por 100 pesos. Si les sale al final de la resta 0 pesos, quiere decir que todo lo que ganan se lo gastan. Estamos pues ni bien ni mal, pero lo mejor es que tuviéramos números positivos porque entonces no tenemos capacidad de seguir creciendo. Y si tienen un número negativo, ahí sí tenemos un problema porque estamos gastando más de lo que ganamos. Entonces seguramente estamos cayendo en deudas, estamos pagando tarde las cosas y esto no nos va a dar posibilidad de cumplir nuestros sueños de ninguna manera ni de seguir creciendo financieramente. Entonces, si ya lo detectamos, no se preocupen, vamos a empezar a ver estrategias en el blog poco a poco de cómo reducir mis gastos, de cómo controlar los gastos y cómo aprender a ahorrar para que este número vaya siendo cada vez más bonito y vaya siendo más positivo. Entonces, el presupuesto, ¿por qué es importante hacerlo? El presupuesto vamos a tener por escrito y vamos a ya conocer todo lo que estamos gastando. Entonces ya sabemos en qué estamos gastando. Yo he tenido muchas experiencias de que en el momento en el que hago el presupuesto nos damos cuenta que gastamos un montón de dinero en la tiendita de la esquina o un montón de dinero en cafés.
y que si yo no lo conozco y no lo sumo y no lo veo, no lo puedo controlar y no le puedo encontrar una solución, ¿no? Si yo no tengo idea de qué está pasando, entonces no puedo tomar decisiones correctas. Si yo ya sé qué está pasando y dónde están los gastos hormigas y a dónde se me está yendo el dinero, es más fácil que yo entonces, en lugar de comprar el café siempre en la calle, decida hacer un café en mi casa y que sale mucho más barato y entonces puedo encontrar formas de ahorrar. Entonces el presupuesto nos ayuda a hacer finanzas sanas. ¿Por qué? Uno, porque nos ayuda a tener una visión o un panorama más completo de hacia dónde se está yendo el dinero, porque no hay fugas, ¿no? Está evitando las fugas. Y porque además nos ayuda a, si ya sé dónde están las fugas, yo encuentro nuevas estrategias y nuevas formas de arreglarlo. Entonces yo sé que puede ser como tedioso y engorroso y nos puede dar flojera al principio, pero vamos haciendo un esfuerzo poquito. ¿Por qué? Porque si hacemos un esfuerzo chiquito ahorita nos vamos a ahorrar un montón de problemas en el futuro. Entonces háganlo poco a poco. Cualquier duda, por más mínima que sea, escríbanme y les vamos a responder todas las dudas que ustedes tengan. Me pueden dejar aquí abajo en sus comentarios o en Facebook en Café de Finanzas. De veras, hay que animarnos nomás a hacerlo. Se toman un café y lo apuntamos. Y en el canal de Café de Finanzas lo que vamos a hacer es, de manera relajada, fácil, práctica, ir aprendiendo a mejorar nuestras finanzas, porque a la larga lo que queremos hacer es estar tranquilos. Y el dinero nos tiene que dar tranquilidad, no nos tiene que dar angustia. Entonces los invito a que se suscriban para que poco a poco, con un café, vayamos resolviendo y mejorando sus finanzas. Gracias.